Mi diario, julio, miércoles 12 de 2023, son las 6:05 AM, desde que empiezo a escribir. Ya es más tardecito ahora que me tomé mi tinto, me disculpé de algunas palabras con mi novia anoche y ya le pedí disculpas y me dedico a leer y a hablar y darle fin a este tema de Alemania con este nuevo tema que vamos a entrar, que se llama El Dragón quema el águila. Parecen profecías apocalípticas, pero no lo son, son la realidad. Y el jorobado que se enamora de una gitana, por lo tanto sería el jorobado de Nuestra Señora de París, fin de Alemania y el dragón. Entraremos a eso para poder entender, saber qué es esta cuestión del jorobado. Resulta que el jorobado de Nuestra Señora de París es una gran novela gótica, como dijimos anteriormente, del poeta Víctor Hugo, y narra las aventuras de Esmeralda, una joven gitana hermosa y altanera al mismo tiempo, que enamora a cuanto ser se cruza en su camino. Pero los verdaderos protagonistas de esta obra son el París, ese París medieval, de callejuelas pobladas por una humanidad miserable y atormentada, y la catedral de Notre Dame, con sus monstruos que vigilan desde los rincones sus masas de sombra y su ambiente misterioso iluminado por la luna. Y por el amor de Esmeralda, y por ese amor se enfrentan varios hombres, entre ellos Froyo, que es un archidiácono de la catedral, y Febo, que es un capitán de arquero, pero hay un tercero en discordia, es un enano contrahecho, Quasimodo, que también enamorado de la muchacha que salva a Esmeralda. Él es el que salva a Esmeralda de la muerte y se la lleva a su fantástica morada bajo los tejados de la catedral. Dice el libro de Víctor Hugo, en la plaza, cuando habla de la plaza de Greve, allá en la página 47, lo dice que ya no queda hoy más que un imperceptible vestigio de lo que fue en nuestro tiempo la plaza de Greve en París. Tal es la airosa torrecilla que ocupa la esquina del norte de la plaza, sepultada ya bajo el revoque innoble que embadurna los agudos realces de sus esculturas, que muy luego desaparecerá, quizás sumergida por el aumento de casas que tan rápidamente devora todas las vetustas fachadas de París. Y nace una nueva París, y nos dice este libro hermoso y maravilloso que había, cuando nos habla del cántaro roto, allá en la página 63, dice que después de haber corrido y de correr tanto durante algún tiempo sin saber a dónde, y dándose de tareadas y testaradas contra las esquinas, atravesando 1000 arroyos, sendas, callejuelas, multitud de callejones sin salida e innumerables encrucijadas, buscando huida y paso por todos los contornos, vueltas y revueltas de los albondígenes y plazas, explorando en medio de su territorio pánico lo que el precioso latín de los itinerarios llama tota via seminum viaria. Nuestro poeta se quedó clavado de golpe, desde luego por la falta de aliento de tanto correr. Y de tanto correr, nos dice en ese París, de grandes arquitecturas medievales y de miserias y callejones, nos dice que en el centro del lado oriental de la plaza
se elevaba en aquella época una pesada e híbrida construcción formada de 3 viviendas y que explican su historia, su destino y su arquitectura. Se le conoce como la Casa de Delfín, porque Carlos V Delfín la había habitado, y porque servía de casas consistoriales, la Casa de los Pilares, Domus Impiloria, a causa de una serie de pilarones que sostenían los 3 altos. Y allí hablaba a la población cuanto era menester de una buena ciudad como París. Y de esa forma y de esa manera, este libro del poeta Víctor Hugo nos recrea y nos lleva por esa París donde el jorobado de Nostradamus salva a una gitana llamada Esmeralda y la lleva a su aposento. Pero aquí nace también unas cuestiones hermosas cuando se habla de los inconvenientes, cómo se continúan. Por ejemplo, nos dice que el diablo sea del cíclope jorobado, le llamaba al jorobado diablo. Murmuró entre dientes, probando a levantarse cada vez que se esquelía y se caía, porque su caída había quedado en el suelo delante de la Virgen de la esquina de la calle, sencillamente porque era costumbre de colocar imágenes en las esquinas de la iglesia. Era muy conocido pocos años entre los españoles también estas cuestiones. Y así nació en Ponchis a últimos del siglo XIV y muerto en París este Portis, que Portis viene siendo en ese París un hombre, un maestro llamado Nicolás Flamel, que tiene que ver con la cuestión de los alquimistas, porque la palabra alquimista le citaba la idea de el llamado herediano Klaus Froyo, y se acordó de la escena violenta que acababa de atravesar, como los gitanos forcejeaban entre 2 hombres que Quasimodo, el jorobado con otro, discutían. Por lo tanto, este diablo del jorobado es quien lleva a la cueva a la gitana hermosa Esmeralda. Y así eran llamados los filósofos en aquella época del arte. Y así podemos dejar un poco al jorobado para poder entrar nosotros a analizar el dragón rojo que devora o quema a una águila. Para los chinos nunca han considerado al dragón un ser malvado. En la leyenda china se considera al dragón un dios y un amigo de quienes le adoran. Él tiene en su mano la prosperidad y la paz, gobierna las aguas y los vientos, envía la lluvia benéfica y es símbolo de la fecundidad. Cuéntase y dicen las leyendas que antaño 2 dragones mantuvieron un gran combate hasta que entre ambos desaparecieron, dejando una sola fértil espuma de la que nacieron los descendientes de la dinastía Xia. Así los dragones han venido a ser mirados como los antecesores de una raza de héroes, de una estirpe, que es la estirpe del dragón, la estirpe de la raza china. Y esto nos lo narra y nos lo hace ver una gran escritora norteamericana, o al menos inglesa, quien nació en Hillsborough, Virginia Occidental, en el año de 1892. Y vino a ser una de las escritoras más famosas y más leídas del mundo. Llegó a ser premio Nobel, ganar el premio Pulitzer y muchos premios más, hija de un matrimonio de misioneros americanos. Ya ella desde muy pequeña fue a vivir al centro de China, donde aprendió sus costumbres y todas sus cuestiones, y allá cerca, a las orillas del río Yangtze,
Crece esta escritora en medio de un ambiente totalmente chino. Cuando es mayor, completa su educación en Estados Unidos y en Inglaterra y empieza a escribir muy pronto y publica sus primeros artículos en una revista llamada Shanghai Mercury. Se casó con un misionero americano y vuelve a conducir a él a China, y esta vez a la parte septentrional. La experiencia cotidiana, hecha a lo largo de tantos años, le permitió conocer a fondo esta maravillosa cultura china, de unos alcances intelectuales e inteligentes por naturaleza. Esta experiencia hace que todo se retrate en sus obras, que se basan en la experiencia autobiográfica y tienen un tono de realismo que las libera del todo exoticismo superficial. Esta escritora, conocida como Pial, empezó su vida profesional enseñando en la Universidad Inglesa de China. En las universidades inglesas de China, a la vez que escribía cuentos y ensayos para las revistas Atlantic Monthly y Asia. Y es en esta revista donde escribe un artículo sobre la mujer en China. Y más adelante desarrolla su primera novela conocida como Viento del Este y Viento del Oeste en 1930, y en el año 27, a la vuelta de un viaje a América en que se licencia en literatura, se ve obligada a huir de las tropas nacionalistas y a refugiarse en Nanking. Esta experiencia le sirvió para escribir The First Wives en el año 1933 y escribe La Buena Tierra, que en poco tiempo se tradujo a 20 idiomas y alcanzó el premio Pulitzer. La obra de esta escritora, Bush, se puede dividir en dos partes según el tema. En primer lugar están las novelas de tema chino. A este grupo pertenecen La Buena Tierra, que refleja mediante la dispersión final de una familia de campesinos la crisis de que es víctima China durante el decenio que se vivió en 1920 al 30. Y dentro de este primer grupo, también las novelas Hijos en el 32. Narra la experiencia de los hijos de Wang Lang y está basada en la versión china del tema del buen bandido. La familia dividida en 1935 viene siendo la última novela de la trilogía de la que es protagonista el nuevo espíritu de la China revolucionaria. Y La Madre, en 1934, que es una de sus obras más conocidas, pertenecen a este primer grupo y está protagonizada esta novela por el espíritu de supervivencia de una heroína anónima. Otra obra que escribe es interesante y se llama El Patriota, en 1939, que es la historia de un joven comunista chino que se pasa a las filas nacionalistas. Y así el segundo grupo de sus obras las comprenden las ambientadas en América, como son El Corazón Indómito en 1938. Otros dioses en 1940. Otros dioses también parece que escribió acerca de eso un tal Figueroa, donde se ven cómo las noticias de los periódicos emisor, el Times y los más grandes editorialistas llegan a ser dueños de periódicos y cómo fabrican ellos mismos, antes de que sucedan los hechos, las noticias para que se vendan por miles de millones en un momentico. Por ejemplo, viene el Papa a Barranquilla y ya ellos sacan una noticia de que fue asesinado el Papa en la ciudad de Barranquilla antes de que sucedieran las cosas. Y así por el estilo, había una mafia grandiosa dentro del periodismo. Según el libro que yo me leí creo que de Figueroa, se llama también Otros Dioses, que es muy distinto a todos los dioses de un barranquillero, de un hombre costeño aquí que estuvo conmigo en la regional de escritores de la costa atlántica. Por lo tanto, este libro de Otros Dioses sí es periodista y ellos fabrican las noticias para que se vendan por miles.
y saben de antemano, por medio de una organización periodística que tiene y reportero y todo para fabricar las noticias. Por lo tanto, este conjunto de sus obras le mereció al autor la mención honoris causa y el premio de la Academia Americana del Arte en el año 1938. Y en ese mismo año, en 1938, recibe el premio Nobel. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la autora ha desarrollado una intensa actividad a favor de la solución ya de problemas raciales en defensa de la gente de color de América y del mundo entero. En el año 1941 fundó la Human Rights Association con la intención de estrechar los lazos entre los habitantes de los distintos continentes, y en el año del 48 la Wellcome House Inc. para la protección de las parejas de razas mixtas y para otros fines de tipo humanitario y social. Por lo tanto, los escritos de esta grandiosa escritora de la estirpe del dragón rojo, sus escritos después de la guerra fueron firmados con el seudónimo de John Sanders y han alcanzado también gran éxito rotundo. Por lo tanto, esa Alemania maravillosa, después de una primera guerra mundial y después de una segunda guerra mundial, en que después del 45 tiene campeones mundiales de boxeo, como fue Henry Mose, campeón mundial que destronó a Percy King, y así nos damos cuenta de la dictadura nacionalsocialista. Cuando Hitler se desprende rápidamente de sus aliados a través de una ley de otorgamiento de poderes que aprobaron todos los partidos burgueses y se aseguró unas atribuciones de gobierno prácticamente ilimitadas y prohibió todos los partidos políticos fuera del propio, los sindicatos fueron destruidos, se derogaron de hecho los derechos gubernamentales y fundamentales y se suprimió la libertad de prensa. En contra de las personas no adictas al régimen se procedió con despiadado terror. Miles de ellos desaparecieron. Ya sabemos que este Hitler reunió en su persona los cargos de canciller y presidente del rey, y de esta manera, en tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo en sus manos el ejército, hasta que entonces había llevado una vida en cierto modo independiente. En pocos años la República de Weimar, la adhesión a un orden democrático y libertad, no había logrado enraizarse profundamente en la mayoría de los alemanes, sobre todo las convulsiones internas a lo largo de aquellos años. Y así vemos cómo él, hasta entonces insignificante, Adolfo Hitler, crea un movimiento nacionalsocialista que vinculaba tendencias totalmente antidemocráticas y un furioso antisemitismo con una propaganda pseudo-revolucionaria, y adquirió súbitamente importancia a partir del año 1930 y en 1932 se convirtió en el partido más poderoso. El 30 de enero de 1933 Hitler fue designado canciller del rey, además de un miembro de su partido. Integraron el gabinete algunos políticos de la derecha y ministros técnicos sin aliación política, hecho que permitió concebir la esperanza de que se podría evitar una autocracia de los nacionalsocialistas. Por lo tanto, así podemos darle un fin a la cuestión de aquella Alemania y la Alemania de la posguerra, en el que Hitler en un primer momento pudiera imponer casi sin resistencia el objetivo de su política exterior, y se fortaleció adicionalmente en 1935 el Sarre, que hasta entonces había estado bajo la administración de la Sociedad de Naciones, y fue reintegrado a Alemania, y en el mismo año el rey recuperó la soberanía en el plano militar. En 1936 las tropas alemanas invadieron Renania, que había sido desmilitarizada, y en 1919
En 1918 Austria fue anexionada al rey y las potencias occidentales permitieron a Hitler la anexión de los Sudets. Todo esto le facilitó la realización de sus demás metas. La Segunda Guerra Mundial y su consecuencia hacen que Hitler quería más, lo demuestra, y desde el comienzo realizó los preparativos para una guerra que estaba dispuesta a llevar a cabo hasta el fin. Al principio las tropas alemanas vencieron a Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia, y en la Unión Soviética avanzaron hasta cerca de Moscú, y en el norte de África amenazaron al canal del Suez, y en los países conquistados se estableció un duro régimen de ocupación frente al que se alzaron los movimientos de resistencia en 1942, y de ahí en adelante se logra resistir a Hitler y acabarlo. Dejemos a Alemania por ahí porque podríamos pasar casi todo el año hablando de estas cuestiones y siempre habrían temas. Nos vemos en la próxima.